el título del mensaje que les traigo esta mañana, con mucho amor, con mucha oración, le suplico al Señor que unja esta su palabra. Sí, amén. Se titula Dios recordó. Por los 2 primeros años de mi matrimonio, Raúl y yo queríamos empezar nuestra familia, pero yo no me embarazaba. Entonces fuimos a la iglesia y Raúl fue muy específico en su oración. Él pidió por una niña y Dios recordó nuestra oración y nos bendijo con esta preciosa niña que también es servidora de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Alguna vez has orado tú y Dios te ha contestado? Amén. Se siente hermoso, Amén. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las oraciones que hacemos y parecen no ser contestadas? Oramos por personas que todavía no conocen al Señor, están perdidos en sus pecados y en sus adicciones. Oramos por personas enfermas, diabetes, leucemia o en fin, a cualquier otra enfermedad incurable. Y a veces perdemos la esperanza de que Dios escucha nuestras oraciones. Juan capítulo 9, verso 31. La palabra del Señor dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este Dios sí le oye. Amén. Bendito sea el Señor. Es que Dios está listo para contestar nuestras oraciones cuando menos lo esperamos. ¿Temes a Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? En este momento vamos a ver el ejemplo de 2 personas que vivieron realmente rectamente delante de Dios y Dios se acordó de la oración de ellos. Ellos fueron Zacarías y Elizabeth. Y vamos a ir al libro de Lucas, el primer capítulo, versos 5 al 17. La palabra del Señor dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya de avanzada edad. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo,
preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Lo primero que vemos en este pasaje de la Biblia es Zacarías y su esposa Elizabeth, que eran personas justas, personas correctas, personas íntegras delante del Señor su Dios. ¿Quiere esto decir que Elizabeth y Zacarías eran sin pecado? No, de ninguna manera. Pero lo que quiere decir es que Elizabeth y Zacarías confiaban que Dios perdona los pecados. Amén. Cuando uno se arrepiente Así y es. pide perdón. Ellos confiaban en Dios para caminar con Él y para ayudarles a obedecer sus mandamientos. Sí, amén. También Zacarías y Elizabeth hablaban de la ley de Dios, la enseñaban y la cumplían. Por eso es que Zacarías y Elizabeth eran considerados personas justas, personas correctas, intachables delante de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Lo segundo que vemos es que la palabra de Dios nos dice, Elizabeth no podía tener hijos, como Sara, la esposa de Abraham, como Raquel, la esposa de Jacob. ¿Quién recuerda lo que pasó con Sara? A los 90 años tuvo a su hijo Isaac. ¿Qué pasó con Raquel? Raquel por muchos años sufrió viendo a su hermana Lea llenarse de hijos. Pero Dios también le dio 2 hijos, José y Benjamín. Elizabeth era pariente de María y Dios también visitó a María 6 meses más tarde para anunciarle que también María iba a tener un bebé, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y este también fue un embarazo milagroso. ¿Y qué tenemos aquí? Elizabeth, una mujer de fe, con una petición delante de Dios. Elizabeth sabía que Dios estaba con ella. Sabía que Dios estaba con su pueblo Israel, aunque eran esclavos del imperio romano, aunque estaban bajo el dominio de un rey extranjero, Herodes, que se hacía llamar el rey de los judíos, pero era un rey ilegítimo. Elizabeth era una mujer privilegiada espiritualmente. Es por eso que se sintió con la libertad de pedir a Dios un hijo. Hermanos, hermanas, nosotros también estamos en una situación de mucho privilegio, porque podemos orar a nuestro Padre Celestial Sí, amén. en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Yo les suplico a todos ustedes, los que están presentes, los que me están escuchando, tenga cuidado, preste atención a quien usted está orando, porque la palabra de Dios nos enseña que solo debemos de orar a nuestro Padre Celestial. Amén. Y solamente en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. nuestro Salvador. También, hermanos, hermanas, vemos a un varón de Dios, Zacarías. Zacarías quiere decir, el Señor se acordó. Dios recordó. Y un nombre muy apropiado para estas circunstancias que estamos leyendo. Zacarías era un sacerdote de Dios. Era un hombre encargado de llevar al pueblo de Israel el conocimiento de Dios y de dirigirlos para la adoración al Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Zacarías fue un hombre que servía a Dios con todo su corazón. Zacarías temía a Dios con reverencia. En su posición de sacerdote
también Zacarías dirigió a su pueblo Israel para confiar continuamente en Dios y no rendirse, no importando cuán difíciles sean las circunstancias. Hermanos, hermanas, como pastora, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, yo también asumo esta responsabilidad delante del pequeño rebaño que Dios ha confiado en mí para animar y bendecir al pueblo de Dios. Israel estaba bajo el dominio de un rey malvado, bajo el gobierno de un país extranjero que los consideraban a ellos esclavos. Hay personas que todavía están bajo el yugo del pecado y de la maldad. Son esclavos de sus propios deseos y de sus propios vicios. Israel también estaba bajo las órdenes de un rey malvado, un rey ilegítimo. Vivían sin esperanza, como ovejas, sin pastor. Hermanos, hermanas, mis amigos, mis amigas, nosotros en nuestros corazones nos hemos entronado ilegítimamente. El que debe de reinar en nuestros corazones debería ser solamente Jesucristo. Y es lamentable decir que en los corazones de muchas personas que aún se llaman cristianos, solo esa persona está en ese trono. Y Jesús está lejos de ser el Señor de esas vidas. Jesús no es el dueño absoluto en el corazón de algunas de estas personas. Y es por eso que hay personas que son todavía tan vulnerables a los ataques de Satanás. Continuando con Zacarías, vemos que él recibió la responsabilidad de presentar el incienso en el altar de Dios. Y es que el incienso se presentaba 2 veces cada día, en la mañana y al atardecer. Y el ofrecer el incienso era algo muy especial, muy único, y ocurría una sola vez en la vida de un sacerdote, y no a todos los sacerdotes. Zacarías fue escogido por suerte, dice la Biblia, de entre 18,000 sacerdotes en Israel aproximadamente. Pero Zacarías fue fiel en su servicio a Dios, presentando el incienso con oración y con súplica. En esta súplica, dentro del templo, Zacarías tenía que pedir por el pueblo de Israel, mientras la multitud estaba orando afuera. Y hermanos, hermanas, qué circunstancia más maravillosa, porque aquí vemos que hay un hombre de Dios orando al Dios Todopoderoso por su nación, Israel. Y la nación está orando junto con el sacerdote al Dios Altísimo, al Dios de Israel. Todos están en un mismo espíritu orando. Y es un privilegio maravilloso dirigir al pueblo de Dios en oración. Es un acto muy solemne. Yo tengo el privilegio de hacerlo en la iglesia y doy gracias a Dios por tan grande honor. ¿Qué es lo que estaban pidiendo Zacarías y Elizabeth al Dios eterno? Estaban pidiendo por un hijo. Y es que Elizabeth y Zacarías están pidiendo por algo hermoso, por una bendición maravillosa, y es que esos son los hijos, son una bendición, son un regalo de Dios maravilloso. Y qué Dios hermoso y maravilloso al que servimos, porque Él contesta las oraciones. ¿Te gustaría que Dios conteste tus oraciones? Aleluya. Les voy a leer 1 de Juan,
capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Dios. Amén. Que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿A quién oraron Zacarías y Elizabeth? A un Dios poderoso que te ama a ti, que me ama a mí, mi hermano o hermana, amigo y amiga. Es un Dios al que sí podemos presentar nuestras peticiones porque Él escucha y Él nos concede nuestras peticiones que estén de acuerdo a su santa voluntad. ¿Cuál es el resultado de la oración de Elizabeth y de Zacarías? Recibieron un bebé. Aunque la respuesta pareció llegar bastante tarde porque Elizabeth ya no estaba en una edad de concebir hijos. Pero Dios contestó esta oración. Zacarías y Elizabeth no dejaron de orar, no dejaron de creer lo imposible y recibieron lo que habían estado pidiendo por tantos años. Un bebé, un hijo, que vino a ser un siervo de Dios, el que anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién más encontramos en este pasaje de la Biblia? A un ángel, el ángel Gabriel. Es el mismo ángel que visitó a María meses más tarde para anunciar el nacimiento de Jesús. Y sus palabras son las mismas que le iba a decir a María meses más tarde. Y le dijo a Zacarías: no tengas miedo, no temas. Y esta es la razón del título de mi mensaje. El ángel dice a Zacarías: tu oración fue escuchada por Dios. Zacarías, Zeharia, Dios recordó tu oración. Y Dios recordó que Zacarías y Elizabeth habían estado pidiendo por un hijo y les fue concedido. Hermanos, hermanas, las oraciones que presentamos ante Dios con fe son contestadas. Amén. No pierda la fe, no pierda el ánimo. Las oraciones que son hechas dentro de la iglesia como fuera de la iglesia son contestadas. Las oraciones que hacemos en silencio, las oraciones que hacemos con lágrimas en los ojos, con gemidos, son escuchadas y son contestadas, son recibidas por Dios. Amén. Dios se acordó de la oración de Zacarías y de Elizabeth porque ellos estaban donde Dios quería que ellos estén en ese momento. Zacarías dentro del templo del Dios Altísimo. Zacarías y Elizabeth estaban obedeciendo y sirviendo a Dios y también al pueblo de Dios, Israel. También ellos estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿dónde estás tú en tu caminar con Dios? ¿Estás donde Dios quiere que tú estés en este momento? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios, tu Padre? ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? A usted le toca orar. A usted le toca leer su palabra. A usted le toca también buscar a su pastor, a su pastora, el consejo sabio que Dios le puede dar a través de un hombre o una mujer de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, es entonces cuando nuestras oraciones no tienen ningún impedimento. Yo podría terminar este mensaje, yo creo que ustedes irían muy contentos, un buen final, ¿verdad?
Pero todavía tengo una pregunta más. ¿Qué piensas tú que pasa después de que Dios ha contestado la oración? Pasan solo cosas buenas con Dios cuando contesta nuestras oraciones. Y yo les traigo 9 puntos. En el primer punto dice, hay salvación, porque eso quiere decir el nombre de Juan, el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Dios salva. ¿Amén? El segundo punto dice, hay gran gozo y alegría cuando Dios contesta las oraciones. Amén. El punto 3, otros también se van a regocijar contigo. El punto 4, la respuesta a nuestras oraciones va a traer solamente gloria al nombre de nuestro Dios bendito. El punto 5, lo que Dios nos da en respuesta a nuestra oración es santo, es puro, es dedicado a Dios y al servicio a su pueblo que Dios ama, como fue el caso de Samuel. Y en este caso, Juan, que lo conocemos mejor como Juan el Bautista, un hombre dedicado al servicio del Dios Altísimo. El punto número 6, la respuesta a nuestras oraciones nos llena del Espíritu Santo, nos fortalece en nuestra alma, nos fortalece en nuestro cuerpo y nos fortalece en nuestro espíritu. El punto número 7, cuando otras personas son testigos de que Dios ha contestado tu oración, sus corazones se inclinarán hacia Dios. El punto número 8, cuando somos bendecidos por la respuesta a una oración, entonces, hermanos, somos testigos del poder de Dios, somos testigos del poder del Evangelio. El punto número 9 y el último, cuando Dios contesta nuestras oraciones, habrán personas que estén preparadas para aceptar a Jesucristo en sus corazones. Estarán listos para aceptar el mensaje de salvación. Cuando entronamos a Jesucristo en nuestro corazón y nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios se convierte en nuestra prioridad. Yo les invito a todos y a cada uno de ustedes que se aseguren en su diario caminar con Cristo que Jesús esté sentado en el trono de su corazón y que usted lo adore como su Señor, como su Salvador, como su dueño absoluto y total. Yo voy a leerles para concluir Salmo 37, el verso 4. Deleítate asimismo en Jehová. Si no has llegado, mi hermano, mi hermana, a ese punto de hallar deleite en Jehová, yo te invito, ponte de rodillas delante del Señor y no te levantes hasta que halles ese deleite en Dios. No te rindas en buscar a Dios hasta que halles en tu corazón ese deleite total en alabarlo, en honrarlo y en hacer su santa voluntad. Señor. Deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón.